Buenas noches a todos, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y el tema que vamos a ver se titula Radiografía del pecado de la ley. Todos estamos de acuerdo en que una de las características más comunes que abundan en las sociedades de hoy en día pues son los ateos, y uno de los argumentos más comunes que ellos presentan es la existencia del mal. Y ellos argumentan que si Dios existe y es bueno, ¿por qué permite el mal? No pueden asumir la existencia del mal si hay un Dios bueno. Por lo tanto, no puede existir. O sea, esa es su conclusión. O más aún, si realmente existe, entonces ese debe de ser un Dios cruel por permitir tanta maldad. Entonces, este argumento y otros más, son preguntas difíciles, pero la mayoría de estas personas y la mayoría de la gente asume que la Biblia debería de tener las respuestas claras a estos asuntos. Y aunque la Biblia sí tiene mucho que decir al respecto, el problema es la perspectiva desde donde se abordan estos problemas. Entonces, la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o tratada como antiguas o retrógradas. Y por eso es que también confunden el problema del pecado con otras cosas. Por ejemplo, con trastornos psicológicos. Otros dicen que es la naturaleza animal heredada de la evolución. Pero aquí lo curioso es que cuestionen la existencia de Dios, porque existe la maldad en este mundo, pero no cuestionan la maldad que hay en ellos y que cometen todos los días actos también. Eso sí no lo cuestionan, ¿verdad? En fin, es una pena todo esto, porque pues la Biblia es el único libro que ofrece un diagnóstico perfecto, exacto y profundo de lo que es la naturaleza humana, pero además la respuesta a dicha problemática. Y esta respuesta ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la sociología, ni nada de este mundo puede dar respuestas claras, contundentes. Si tan solo la gente dejara a un lado su ego y prestar atención a lo que la Biblia dice acerca del pecado, por ejemplo, ahorrarían mucho tiempo, dinero en terapias que no traen solución. Cuando hablamos del pecado, ya analizando el tema, la palabra original hebrea para pecado, si quieren anotarla o luego ven el video, es la palabra hebrea katá, que es K-H-A-T-A. Y en griego es la palabra hamartia, con H, hamartia. Es interesante que el significado más básico de lo que quiere decir el pecado no tiene nada que ver con lo religioso, por decir así. Porque katá y hamartia simplemente quiere decir errar o fallar el blanco. Tenemos que partir de aquí. Ahora, por ejemplo, podemos ver que en Proverbios hay textos que advierten el tomar decisiones apresuradas porque es probable que catá tu camino, digamos, una traducción correcta, o sea, que vas a fallar el blanco, vas a errar el blanco, que vas a tomar la decisión incorrecta. Entonces, el término pecado en la Biblia básicamente es errar o fallar el blanco. Y el pecado es fallar en alcanzar una meta. O sea, esto está relacionado, esto es interesante. O sea, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el blanco al que hay que darle? Eso es lo importante. Para entender esto, pues tenemos que irnos a los orígenes, al libro de Génesis, porque ahí vemos que cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo al ser humano, dice Génesis 2:7, que Dios tomó del polvo de la tierra, formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Y en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, por lo cual, cuando Dios nos creó, nos hizo a semejanza de Dios. O sea, cada ser humano es la imagen de Dios. Hay una postura de algunos teólogos que dicen por qué Dios no eliminó a la primer pareja cuando había dicho a Adán, el día que comas de este árbol vas a morir. Y surge la pregunta, ¿por qué Dios no los eliminó? Y uno de los argumentos o las respuestas que algunos de ellos dan
es porque Dios ya había decretado que ellos eran imagen y semejanza de Dios. Entonces, en lugar de eliminarnos y hacer otros, porque tenía el derecho, se los había dicho, Dios nunca ejecuta un juicio sin antes no advertir. Y le había dicho, el día que comes vas a morir. Entonces, Dios bien los pudo haber deshecho y haber creado a otros, pero ya había decretado que ellos eran creados a imagen y semejanza de Dios. A mí en lo personal me parece razonable esta interpretación, pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Independientemente de eso, lo que sí es un hecho y lo que es importante guardar y entender es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y hay que tener en cuenta esto porque esto es lo que le va a dar sentido a este estudio, ¿no? Entonces, uno llega a la conclusión de que cada hombre es un ser sagrado, así de plano, que representa al Creador y que es digno de respeto. Así, a través de esta perspectiva, es que podemos ver que el pecado entonces consiste en fallar dos cosas. Una, en amar a Dios y otra, en amar al prójimo. Esos son los dos grandes mandamientos que Jesús menciona en el Nuevo Testamento y que los toma del Antiguo Testamento. Ahora, para entender un poco más la profundidad de todo esto, simplemente basta observar los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos, la mitad de ellos se identifican de las maneras en las cuales podemos fallar en amar a Dios. Por ejemplo, haciendo ídolos, adorar imágenes, es fallarle a Dios, es errar en el blanco. No lo estamos honrando, no lo estamos amando. Y la otra mitad enumera las maneras en las que podemos fallar en amar a las personas. Y el hecho de que el fracaso de ambas se combinan muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado también con fallar en honrar a las personas. Y miren, ¿saben qué? Si nos vamos más profundo, cuando también pecamos contra nosotros mismos, estamos deshonrando nuestra imagen de Dios dentro de nosotros. En conclusión, cuando pecamos, pecamos contra Dios. La Biblia lo dice, pecar contra las personas es pecar contra Dios, porque fueron creadas a su imagen y semejanza. Ahora, por ejemplo, esto lo podemos ver en Génesis 39:9 con José. Todos ya sabemos el pasaje, que José es abordado por la esposa de Potifar y ahí le anda echándole los perros, ¿no? Y José dice en Génesis 39:9 esta expresión, ¿cómo pues pecaría yo contra Dios? O sea, en el palacio no había nadie que los viera, nadie conocía a José, no tenía ninguna autoridad viéndolo, vigilándolo, ni sus padres, ni nadie. Él estaba en una tierra ajena y estaba solo con esta mujer y esta mujer lo está abordando. Y la visión que tiene José nos habla de esto, es que cómo pecaría yo contra Dios porque Él me está viendo. O sea, deshonraría a Dios. Otro caso igual con el rey David. Cuando él pecó asesinando al esposo de Betsabé, él lo reconoce y lo expresa en el Salmo 51. Dice, pequé, contra ti pequé, Señor. Y esto nos habla también de la divinidad de Jesús, porque hay varios pasajes en el cual está Jesús dando alguna enseñanza y le traen un enfermo, o en otra ocasión cuando entra una prostituta y se postra a sus pies, que les dice, tus pecados son perdonados. Y hasta los mismos fariseos dicen, ¿cómo dice eso? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces estamos viendo ahí que Jesús era Dios, porque la evidencia, cuando Jesús les dice, ¿qué es más fácil, levantar a un paralítico o perdonar pecados? Pues para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados, le dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Esto nos muestra que Jesús es Dios. Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Entonces, por ejemplo, en la mente de David y José, fallar en honrar a un ser humano hecho imagen de Dios es fallar a amar a Dios. ¿Ok? Ahora, de hecho, si recordamos en el reciente estudio de Efesios, que habla de la oración de Pablo, él menciona los dos requisitos para el convertido. Y esto es muy interesante porque estos dos requisitos son fe en el Señor Jesucristo
y el amor a todos los santos. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Lo que es la fe en el Señor Jesucristo, el amar a Jesucristo sobre todas las cosas, el poner nuestra confianza y fe en Él y en el amor por todos los santos. Estas dos cosas no pueden ir separadas. Porque uno puede tener fe en el Señor Jesucristo, y conozco a muchas personas que dicen amar a Jesús y que leen la palabra en las iglesias, congregados y cantando y alabando y oyendo música cristiana, pero no mueven un dedo por nadie. No hacen nada por nadie, viven egoístamente en sus planes, en su vida propia, sin involucrarse en ningún programa de nada, de ayuda de nada, o sea, simplemente pensando en ellos mismos. Y por otro lado, también vemos personas que hacen buenas obras, inclusive organizaciones no gubernamentales que llevan comida y hacen labor social en ciudades donde hay pobres o drogadictos o lo que sea, pero si no les hablas de Cristo, eso no vale nada, eso es basura. Entonces vemos la importancia de estas dos cosas que tienen que ir unidas: la fe en Jesucristo y el amor por todos los santos. Entonces son indivisibles, no puede existir una sin la otra. Digo, si es que eres un convertido, porque si tú crees en Jesús y no haces nada por nadie, no le predicas a nadie, pues no eres más que un creyente, o tal vez hasta nada más un simpatizante, no pasas de ahí, ¿no? Hay algo más drástico todavía acerca de este concepto, ¿no? Del fallar el blanco. La mayoría, el tiempo que las personas están fallando, no lo saben. O sea, las personas no tienen conocimiento de esto. Fíjense, si cristianos no tenemos un conocimiento amplio de lo que significa el pecado y todo esto que estamos hablando, en qué se relaciona, imagínense los no cristianos. O creen que están haciendo algo bueno, pero realmente están haciendo algo malo. O sea, autoengañados, como por ejemplo lo vimos con Faraón, que Faraón, él quería proteger su reino y darle seguridad, y por eso esclavizó a los hebreos. No se me vayan a sublevar. Hizo algo malo. O por ejemplo el rey Saúl, queriendo eliminar a David, pensando que estaba haciendo justicia. Y así vemos a muchas personas que hacen cosas creyendo que están haciendo bien. Y de hecho hay una parte en la que Jesús le dice eso: los van a perseguir y los van a matar, y la gente va a estar pensando que le está haciendo un favor a Dios. Y esa era un poco la filosofía durante la Inquisición. La Inquisición era matar a los herejes y a todos aquellos que no sometieron al Papa. Era una barbaridad, y mataron a millones de personas, y muchos de ellos estaban convencidos que estaban haciendo la labor de Dios. A ese nivel de autoengaño el hombre puede caer pensando que está haciendo las cosas bien, pero está mal. Entonces, el pecado es más que hacer solamente cosas malas. Y la Biblia obviamente nos habla de lo fácil que es autoengañarnos. Con esto que le estoy diciendo lo podemos ver. Y creamos fantasías para definir nosotros nuestras malas decisiones, o redefinir nuestras decisiones como si fueran buenas, o por lo menos no tan malas. Entonces, ¿por qué los seres humanos somos tan malos jueces entre hacer lo bueno y lo malo? ¿Por qué fracasamos todo esto? Pues por el pecado. La primera aplicación de la palabra pecado la podemos ver en Génesis capítulo 4, verso 7, en el pasaje de Caín y de Abel, hijos de Adán. Vemos en Génesis 4, 7, después de la caída, que la primer pareja perdió la brújula, quedó separada de Dios, y ahora ellos iban a redefinir lo que era bueno y malo. Y en el versículo 7, Génesis 4, 7, Caín está enfrentándose a una situación similar, porque él estaba enojado, estaba lleno de celos, porque Dios había favorecido a su hermano y no a él. Obviamente porque no había creído en el pacto, que había que presentar sangre, y él presentó sus verduritas para decirle a Dios: mira qué esfuerzo me ha costado traerte esto a ti. O sea, mi propio esfuerzo. Y Dios no quiere eso. Dios quería sangre, necesitaba sangre para poder tratar a los seres humanos. Y entonces él se enfrenta a esta decisión lleno de celos: ¿lo mato o no lo mato? Pues sí, lo mato. Y ahí se manifiesta la primera vez la palabra pecado. Dice el versículo 7, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Le dice: serás aceptado si haces lo correcto. Le está hablando a Caín. Serás aceptado si haces lo correcto. Porque traía una carota así larga, porque Dios había favorecido a su hermano.
Es ese contexto de este versículo. Y entonces Dios le habla y le dice, serás aceptado si haces lo correcto. No traigas verduritas, trae animales. Y dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque katá, que es la palabra hebrea que se usa ahí, se traduce el pecado. Katá está a la puerta, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y ya conocemos la historia, cuando vemos en lo que terminó precisamente esta historia que acabó matándolo. Habla de las consecuencias del pecado y podemos ilustrar ese pecado dentro del ser humano como una jauría de bestias salvajes dentro de nosotros que quiere consumirnos y destruirnos, no nada más a nosotros mismos, sino al resto de los humanos. Entonces la Biblia muestra precisamente ese comportamiento humano fallido, esa tendencia a engañarnos a nosotros mismos que llega hasta lo más profundo y está anclado a nuestras decisiones, a nuestros impulsos, nuestros deseos egoístas, nos impulsa a obrar para nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto nos lleva a una reacción en cadena. Y esto lo vemos a lo largo de la historia da evidencia de esto. El que me la hace la paga. A mí me hicieron esto, pues ahora yo hago esto. Y es una cadena desde el huerto del Edén hasta el día de hoy de errores y de fallos y de ataques y de explotación al prójimo y de no tomarlo en cuenta. Haber perdido la esencia de lo que es cada ser humano, un ser sagrado a los ojos de Dios. Y es por esto que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe hamatia, o el pecado en griego, como un poder o una fuerza que gobierna a todos los humanos. Y esto lo podemos ver en Romanos 7, 19 y 20, cuando dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mis amados, estas son palabras del siervo más grande de Dios en el Nuevo Testamento después de Jesucristo. El guerrero de Dios, el león de Dios está diciendo esto. El pecado mora en mí. Es algo innegable. Los autores bíblicos nos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana y es fracasar ser humanos que amen completamente a Dios y amar a los demás. Ahí radica el pecado, ahí radica el mal. En no amar a Dios y no amar al prójimo. El pecado nos hace incapaces de hacerlo. Lo deduce o lo resume Pablo, en pocas palabras, como la ley del pecado. Entonces, es bien importante entender que una cosa es la ley del pecado, o lo que es el pecado, esa fuerza llamada pecado dentro de nosotros, y otra cosa es los pecados cometidos, o sea, las acciones. Son dos cosas diferentes, aunque van de la mano, porque esa ley del pecado nos impulsa a hacer las cosas malas. Por eso Pablo dijo, lo que acabamos de leer, no hago el bien que quiero, sino lo que no quiero, porque es una fuerza interna que me lleva a hacer lo que no quiero. Entonces, con esto deducimos una frase que a lo mejor ya han escuchado, muy interesante, que dice, no somos pecadores porque pecamos, sino más bien pecamos porque somos pecadores. Y esto está relacionado a lo que somos y a lo que hacemos. Somos pecadores. ¿Y qué hacemos? Pecados, malas obras. Y por eso Isaías 64:6 lo ilustra de una manera muy clara, la naturaleza del ser humano. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y ahí se incluye el profeta Isaías, ahí está lo que somos, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y fíjense, habla de nuestras justicias, no está hablando de nuestras injusticias, dice nuestras justicias, o sea, aún nuestras buenas obras son basura a los ojos de Dios. Eso no justifica nada de lo malo que hacemos. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, así lo ve Dios. Imagínense cómo ha de ver nuestras injusticias. Ahora, el problema no se queda aquí, hay más. Tristemente, hoy en día
muchos pastores y muchos líderes en muchas iglesias están promoviendo como una enseñanza para agradar a Dios, o más aún, parte de una doctrina de salvación, el cumplir justamente estas dos condiciones que Jesús dijo en Marcos 12, 28 al 31. Dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Ahí vemos a un escriba que se acerca después de que Jesús dio una respuesta a una pregunta que le hicieron capciosa para ver qué dice, ¿no? A ver si lo hacemos caer. Pero bueno, cuando este escriba vio que contestó bien, le pregunta a Jesús, versículo 28, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este pasaje es el más usado para demostrar, ahí lo dijo Jesús. Necesitamos amar a Dios y amar al prójimo. Y claro, sí, lo está mencionando Jesús y lo está sacado del Antiguo Testamento, pero es imposible. Y además, en el contexto, no está diciendo que es la puerta a la salvación o un método para salvación, porque vamos a leer lo que sigue. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Chequen cómo se dirigió a Jesús. Le dijo maestro. No le dijo que él era el Cristo, ni que era Señor, ni que era el Hijo de Dios o el Hijo de David. Se dirigió a él como maestro, y esto es importante. Muy bien dicho, ¿no? El versículo 33 dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. En el 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba preguntarle más. Ya ves, hermano, Jesús lo aprobó. Y hasta le dijo: no, hombre, estás bien cerca del reino de Dios. Como si esto hubiera sido una enseñanza de que hay que cumplir esto. Pero mis amados, hay que checar las palabras que le dijo Jesús. Porque Jesús no le dijo: muy bien has dicho, ya eres salvo, tus pecados son perdonados, como se lo dijo a otras personas. Y tampoco le dijo: ya eres salvo. No era salvo este personaje. Aunque el escriba tenía buen entendimiento, no era salvo, porque se lo hubiera dicho Jesús. Lo único que le dijo es que está cerca del reino de Dios. Ok, bien contestado, o sea, tienes discernimiento. A lo mejor era bien intencionado este escriba, pero así, mis amados, hay miles de cristianos que tienen entendimiento de la palabra, tienen entendimiento de muchas cosas de la Biblia, pero no son salvos, no han sido convertidos o no han sido salvos. Y miren, lo más importante, volviendo al tema, es que si cumplir los dos mandamientos, estos dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, si cumplir estos dos mandamientos trajera la salvación, entonces la Biblia lo especificaría, sería más radical en ese sentido. Y Pablo también lo hubiera mencionado en sus cartas. El mismo Jesús lo hubiera mencionado en otras ocasiones. Y otro aspecto también de suma importancia es que si la salvación fuera por cumplir la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Se hubiera ahorrado ese sufrimiento y el desgarro de la familia divina. Es absurdo, ¿se dan cuenta? Otro pasaje en el cual también se agarran y es muy similar a este, viene en Marcos 10, versículo 17, con el joven rico. Dice: al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, y chequen cómo se dirige él también: maestro bueno. De igual manera vemos que no reconocía a Jesús como el Cristo, ni como el Hijo de David, ni como el Señor, ¿sí? Sino como un maestro bueno.
Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. De inicio en este pasaje ya podemos observar algunas pistas de lo que había en el corazón de este joven. Al tratar de adular a Jesús, lo quiso adular, diciéndole, maestro bueno. Y repito, no se dirigió a él como el Cristo o el Hijo de David o como el Señor. Por eso cuando Jesús le dice que bueno solo Dios, esto es bien importante, que bueno solo Dios, él estaba tratando de darle a entender a este joven que él era Dios. Él era más que un maestro bueno, que él era Dios. Por tanto, era necesario redirigir su corazón a él, ¿sí?, al único ser bueno que ha existido en esta tierra. Y la respuesta de Jesús, de mencionarle los mandamientos, cuando se los menciona, fue una manera irónica de confrontarlo y probar lo que había en su corazón. Porque cuán diferente hubiera sido esta situación y el destino eterno de este joven si cuando Jesús le hubiera dicho, los mandamientos conoces, no robarás, no esto, no esto, no esto, no esto, hubiera sido muy diferente si este joven le hubiera dicho a Jesús, Señor, no puedo, me es imposible, no puedo cumplir los mandamientos, ¿qué puedo hacer? Eso hubiera sido muy diferente. Esta respuesta hubiera cambiado el desenlace de esta historia y el destino eterno de este joven. ¿Dónde está este joven ahorita? Entonces, Jesús conocía el problema de este muchacho en particular, además del problema fundamental, obviamente, ¿no? El texto nos muestra que Jesús conocía, para empezar, que este joven era un ignorante. Era un ignorante y no sabía a quién tenía enfrente. Número 2, tenía un problema por su hipocresía, al decir la mentira de que había cumplido toda la ley desde su juventud. Imagínense, mintiéndole al Señor, estaba mostrando una hipocresía, ¿no? Y por último, su amor al dinero. Tenía al dinero en primer lugar. Porque la respuesta de Jesús, cuando le dice, ok, ya, sí, ok, a ver, entonces vende todo, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y cuál fue la reacción de él? Se entristeció. ¿Por qué? Porque ese era su ídolo. Y Jesús lo expuso así, ahora sí que le dio en el blanco, para exponer cuál era su problema. Y él se entristeció. Y de hecho, ¿saben qué? Es el único personaje, si me equivoco, corríjanme, pero creo que es el único personaje en el Nuevo Testamento que se acerca a Jesús, pero se va con las manos vacías. Y ¿saben qué? Según algunos teólogos, dicen que este joven pudo haber sido el sustituto de Judas, porque es la única persona que menciona el Nuevo Testamento en el cual Jesús llama, además de sus apóstoles, de los 12 que él había llamado, además de esos 12, fuera de ellos, es el único al que llama y le dice, sígueme. Suena razonable, no es importante, pero nada más se los comento. Entonces, en conclusión de este punto, es que estos dos mandamientos no fueron dados para ser cumplidos, ni para agradar a Dios, y mucho menos para salvarnos. Nadie los puede cumplir, mis amados, aún siendo cristianos. No los podemos cumplir al 100%. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que, o cuál es la consecuencia de esto? Que entonces nos lleva a la búsqueda de Dios para proveer una solución ante este problema. Y es lo que este joven debió haber hecho. Señor, no puedo, neta, no puedo. Y dime cómo hacerle, cómo limpiarme. Entonces, aquí llegamos hasta la primera parte del estudio, lo que es la radiografía del pecado.
Ahora vamos a ver la radiografía de la ley, obviamente hablando de la ley de Dios. Es importante recordar cuál es la función de la ley. Dios se reveló a la humanidad a través de 3 cosas. Número 1, reveló su poder a través de la creación. Número 2, reveló su carácter a través de la ley. Y número 3, reveló su justicia a través del Evangelio. Entonces, la ley fue dada a Israel aparentemente como las reglas a seguir para agradarle a él, y sí hay cierta verdad en ello, porque esto sí aplica en el pueblo hebreo, en el Antiguo Testamento. Pero la intención era que ellos se dieran cuenta de su incapacidad de cumplirla, porque humanamente hablando es imposible, debido a la profundidad del pecado en nosotros que nos impide llevar una vida al nivel, al estándar de Dios. Es imposible. Y por eso es que mientras más pecaban, más leyes les daba. Y luego les dio las leyes ceremoniales para cómo acercarse a Él, etc. Ahora, la función de la ley realmente como de un espejo. La ley es como un espejo que nos muestra dónde está el fallo en nosotros. Pero el espejo en sí mismo ni me hace mejor, ni me pone en orden, ni me quita el problema. Simplemente muestra en dónde está el fallo. Entonces los mandamientos de Dios solo nos muestran cuán terriblemente somos ante Dios. E igual de terrible es enseñar o hacerle creer a la gente que amar a Dios y al prójimo ya es suficiente para ser salvo. También es terrible. O que eso los hace mejores personas. Si pasamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Un ejemplo. Mi esposa y yo tuvimos un restaurante aquí en Valle de Bravo. Estaba en una planta baja y las escaleras que subían a la segunda planta daban al techo de un restaurante y el techo estaba cubierto de tejas. Una pareja que iban a comer frecuentemente, pero su hijo se subía a las escaleras y se subía al techo a romper las tejas. No le decían nada y les tuvimos que decir a ellos: oye, ¿qué onda, no? Y bueno, ya reprendieron al niño. Bueno, tomando este ejemplo, el niño, pues con tal de divertirse, andaba rompiendo las tejas. Estaba muy chiquito él, estaba rompiendo las tejas, le encantaba oír cómo tronaban. Pero cuando ya le dijeron: ¿sabes qué? Si lo vuelves a hacer te voy a sonar. Entonces ya tiene conocimiento de una ley que está marcando lo malo que es ir a romper las tejas. ¿Me doy a entender? A eso se refiere Pablo. Que la ley nos fue dada para tener conocimiento del pecado. A través de la ley, por medio de la ley, como dice Romanos 3:20, es el conocimiento del pecado. Para eso nos fue dada. O sea, como un espejo. Nos hace ver conscientes de cuántos pecados cometemos, cuán delictivos somos, cuán miserablemente impotentes somos para cumplirla y cuán alejados estamos de la esencia perfecta y pura de Dios. Entonces, cuando vemos esta verdad y cuando alguien es honesto, confiesa ante Dios y dice: no puedo, yo no puedo, me doy por vencido, como debió haber respondido este joven. Y esto lo vemos ya en la práctica cuando la ley nos marca, por ejemplo, o la Biblia nos habla de obediencia. Cuando nos habla de obediencia, ya sea a los padres o a cualquier autoridad, nos damos cuenta de esa rebelión innata en nosotros, esa fuerza interna que nos lleva a hacer lo contrario, a no obedecer. Y más cuando somos jóvenes. Cuando la Biblia prohíbe el odio, notamos que dentro de nosotros hay una jauría de bestias que se sueltan cuando alguien nos hace daño o nos insulta, o cuando alguien se te cierra cuando vienes manejando. No, hombre, sale la bestia que traemos dentro. Y Pablo lo dijo en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, si hiciéramos un estudio profundo de cada uno de los mandamientos y nos comparábamos, estos nos van a reflejar cuán lejos estamos de Dios.
Y la ley no perdona. La ley es implacable y nos condena a todos. Tiene a la humanidad entera bajo condenación. Y no sirve para justificarnos, insisto, ese es el punto, y mucho menos para salvarnos. Al contrario, nos hunde más en la condenación eterna. Y esto nos muestra esa condición jurídica ante Dios, que todos somos culpables. Ahora, de hecho, otra falsa enseñanza que se anda propagando es que cumplir la ley complementa la obra de Cristo. También es mentira. Porque ¿qué puede aportar de bueno un delincuente acusado de culpable en un tribunal de justicia para quedar absuelto? ¿Qué puede presentar un delincuente si ya está acusado? Nada. Es más, al tratar de convencer al juez de que ha hecho cosas buenas, y mire las cosas que hice la semana pasada y hace 2 semanas y le di de comer a los pobres, me fui con un grupo a llevar comida a la sierra y a llevar medicinas, y el juez va a decir, ¿qué? ¿Y eso qué? Es más, te podría acusar por intentar sobornarme, y eso agravaría todavía más su condición. ¿Qué puede aportar un hombre para aportar a la obra perfecta de Dios si nosotros somos imperfectos? Entonces, ante estas verdades, ante esta nefasta naturaleza humana, ante este panorama tan negro y pesimista, hay esperanza. Cuando uno reconoce esta realidad, clama al cielo por un medio de salvación, por una salida, y es aquí donde nos lleva el Evangelio. Gálatas 3:24, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Qué hermoso versículo. Y por eso Pablo dijo en Romanos 7:16 que la ley es buena. A fin de cuentas, la ley es buena. Nos está ilustrando. Y no solamente muestra lo sucio que estoy, sino que además nos muestra hacia dónde me tengo que dirigir y cómo limpiarme. Este es el Evangelio. Romanos 10:4 dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Romanos 10:4. Él ya la cumplió toda. Y dice, como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Y si unimos esto que acaba de decir Pablo con lo que dijo Jesús en Juan 19:30, consumado es, ahí está el cumplimiento no solamente de estos 2 mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, sino de cumplir todas las leyes. Absolutamente todos los mandamientos y las leyes dadas por Dios ya fueron cumplidas por Jesús. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos arrepentimos, abrazamos el Evangelio, creemos en Él, le seguimos, le conocemos, entonces nos imputa su justicia. O sea, como si nosotros hubiéramos cumplido toda la ley. Y a los ojos de Dios ya somos limpios, ya estamos justificados, ya somos santos, ya no hay ningún expediente en contra nuestra y tenemos acceso directo al reino de Dios. Cuán maravilloso es el Evangelio. Después de ver todo el aspecto horripilante de lo que implica el pecado y la condenación por la ley, cuando vemos el Evangelio, brilla. En conclusión, ya para terminar, los 2 mandamientos más importantes del Antiguo Testamento, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, imposibles de cumplir, Jesús los cumplió. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús nos dio 2 mandamientos que todos los hombres sí podemos cumplir. Es más, y no nada más sí podemos, sino que debemos cumplir para poder obtener esta limpieza de pecado. Y estos 2 mandamientos están expresados en Marcos 1:15, que es el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Es reconocer todos y cada uno de los pecados que nos podamos acordar, confesárselos al Señor, y esto nos va a despertar la conciencia en verdad. ¿Qué tan mal estamos? Y número 2, abandonar los pecados que estamos practicando hoy. Número 3,
creer en la justicia de Cristo y seguirle.